Se acabó el pastel. Con Didi Gutiérrez. Guardiana del azúcar y las letras. Y glotona de fanzines. Acompáñanos a este festín sonoro de palabras dulces. Se acabó el pastel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de la temporada número 2 de Se acabó el pastel, su programa favorito de cultura impresa y postres. Quiero leerles algo antes de que empecemos con todo. Dice así: hay quienes son felices lengüeteando un helado amarillento y aromático. Yo aquí añado de vainilla. En lugar de embarrarse la cara comiéndose una banana split con 3 bolas, café, maracuyá y pistache, adornado con jarabe de chocolate, granillo de colores y una cereza brillante. Y no hay razón para juzgar a nadie por su sabor favorito de helado y su forma de comerlo. ¿Qué es esto, Carla Lamoji? Me da risa que estás encontrando todas las referencias a cosas de comida que escribí la novela y que yo ya no me acuerdo. No, y te las voy a comentar al ratito. Me todas, encanta, porque me encanta. además están dichas en momentos muy precisos, ¿no? Sí. Muy específicos de tu libro. Me acompaña el día de hoy Carla Lamoji, quien es artista visual. Sí, ahí De formación, ¿no? Estudiaste en La Esmeralda, pero también es editora, tiene una editorial que se llama Fiebre Ediciones, en la que ha publicado pues textos sobre prácticas artísticas y creativas en Latinoamérica a partir de los 80s, ¿no? Uh-huh. Y además recién estrenada este año como novelista. Sí. En una editorial muy linda, muy interesante y muy transgresora. Sobre todo por el título, uno de los 2 primeros títulos que publica, que es Fix de Eva, Níspero Ediciones, a cargo de otro escritor amigo y admirado, a quien aprovecho también para saludar a cuadro, Gabriel. Fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Gabriel. Feliz cumpleaños, Gabriel. Fue ayer, ¿no? Sí. Ajá, sí le mandé felicitación, pero bueno, doble felicitación extemporánea para Gabriel Rodríguez Lizarraga, quien se aventó ahora su editorial y junto con Fix de Eva de Carla Lamoji y Dioses de migajón. Dioses de migajón de Sofía Morfin. Sofía Morfin. Gracias por darme todo el... No te preocupes. Así, porque yo no recordaba exactamente, pero pues le está justo poniendo el espacio para estas voces emergentes, ¿no? Nuevas, que además son ultra frescas de temporada. y bueno, vaya, que en este caso, pues en este caso de este libro que les acabo de leer y que lo voy a poner aquí tengo algunas cosas que voy a ir leyendo, pero de entrada, pues ahí para que lo estén. Ay. Que lo pongo. ¿Ahí se ve? Sí. No sabemos. No se ve tanto, ¿no? No, quizá más bien ponerlo así, mira, que incluso se abra tantito. Está bien. Uh-huh. Fíjate que es un libro que se maltrata mucho, pero esa era también la idea de Gabriel. Sí, yo estaba pensando que además, no sabía que era la idea de Gabriel, pero digamos, mientras lo estaba leyendo, era tan flexible, ¿sabes? O sea, como que me permitía... Justo se abre tanto porque hubo momentos en que lo abrí, o sea, abrí la primera de forros como para acomodarme en mi lectura. Es muy cómodo de leer, o sea, me encantó y además no sé si te digo, ahora que lo dices que era la intención, supongo que tenía que ver con el tema, o no sé, pero a mí me encanta que es tan flexible como si fuera una práctica de estas de las que trata esta novela, porque déjenme leerles ahora que estoy aprovechando que estoy leyendo aquí la contra, que dice: historia de amor de inicios del siglo XXI, crónicas sobre la vida BDSM en la Ciudad de México,
y una reflexión sobre los límites de la identidad en el arte contemporáneo. Epifanías, nalgadas, un glosario, incertidumbres, miedo y orgías. Te ordeno que leas este libro. Eso lo escribió Gabriel porque es publicista. Entonces sabía cómo vender la novela. Cómo vender esa novela. Y te digo, me gusta mucho que el papel es como... tiene al tacto una sensación también muy suave, muy erótica, como muy... ¿Sabes? O sea, es rico sentir esas páginas que sé que este papel es además súper ligero, pero que es como plastificado, también le da como... No sé, yo creo que muy acertada su elección. No sabía que tenía que ver con una elección premeditada, pues. Sí, pero más que tener que ver con el género, yo lo oí decir, porque no me lo dijo a mí, lo dijo en alguna presentación, creo, que la decisión fue como por hacer libros de bolsillo como estos gringos, ¿no? Como estas como novelitas que son muy baratas y también son muy portátiles y eso, pero me gusta porque cada vez que veo que alguien trae el libro, lo trae como muy usado, muy maltratado, y eso pues también es como síntoma de lectura, ¿no? Y de análisis de pues qué hago te está haciendo el libro, y sí, que eso pues tiene impacto también como en la materialidad. Entonces es por eso. Ahorita que dijiste maltratado, pues también, ¿no? Un poco, digo, si me sigo con la clavadez de que siento que tiene que ver con el BDSM, pues también, ¿no? Es como un poco maltratarle, magullarlo, ¿no? O sea, como... Sí, aparte es blanco. Blanco, ajá. Aparte sí, eso es lo que me encantó. A mí me encantan los libros blancos o negros, o sea, pero completamente de un solo color, ¿no? De un solo color. Entonces... pues nada, a ver, ahora sí, ya les dije un poquito más o menos de qué trata, a partir de la contra y a partir de lo que leímos, este breve fragmento, que es casi al inicio. Solo hay 3 momentos en donde Carla menciona alimentos, pero 2 son postres, entonces eso está muy lindo y por eso tenía que estar aquí hoy en este último programa. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. De entrada, eso, ¿no? O sea, cuéntame ¿qué es esto que acabo de leer? Porque ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Ya. O sea, yo sé que esto es vaya, porque yo ya la leí, pero quienes están viéndonos y escuchándonos probablemente no. Y yo sé que es parte de una escena, o sea, de una carta que le escribe la protagonista, que se llama Eva o Eugenia, a su hermana Rocío, porque resulta que... un día estando así, de que caminando por el parque, ella, tranquila Rocío, la hermana, se topa, o sea, ve, ¿no? A Eva, pues paseando a su perro en el parque. Y así diciéndolo, como les digo ahorita, hablando de los helados de vainilla y como lo acabo de narrar, paseando en el parque con su perro, pues parecía que no hay nada raro, ¿no? Y así es un poco la novela de Carla, todo el tiempo, esta dualidad, como esta tensión entre fuerzas, ¿no? Y entonces... resulta que sí hay algo raro porque hay, o sea, el perro es un ser humano. Entonces ella le está diciendo, ya le está contando, ya le hizo una primer correo electrónico y la hermana como que no le respondió, ¿no? Entonces así de platicándole qué pasó, qué ocurrió, ¿no? O sea, como... y ahora es una carta, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora te voy a hacer una carta y te voy a contar qué es un poquito de lo que me gusta a mí. Ajá. ¿No? Justo. Cuéntanos. Sí, y, o sea, como hablando específicamente como de la oración que leíste, Eva le cuenta a su hermana que dentro del BDSM hay una forma de decirle a el sexo convencional, ¿no? Que es vainilla, que también lo usan las personas del ambiente swinger, de la comunidad swinger, ¿no? Ah, ok. Porque justo como que desde la norma, todo lo kinky o todo lo que sale de lo convencional se le ha llamado perversión, ¿no? Aberración. Una vez a mí me dijeron así, fue muy feo. ¿Te dijeron que estabas haciendo aberración? No, me dijeron que yo era una aberración, pero no sabían que se referían a mí. O sea, estaban hablando de una foto en la que salía yo. Ya. Pero bueno, X. Y entonces todas estas palabras que se usan, ¿no? Como que también se buscó una palabra para nombrar a la gente que tiene sexo convencional, que es vainilla, ¿no? Que tiene que ver con esta metáfora de, a ver, hay miles de sabores en la heladería, ¿no? Te llevo a Buenos Aires a una heladería de esas fantásticas y tú escoges el maldito helado de vainilla, ¿no? Y es como...
bueno, ya lo que dice es, bueno, no voy a juzgar, pero pues también hay gente a la que no les gusta el helado de piñón o de zapote o de algo raro, ¿no? Claro. Bueno, no raro, poco común. Entonces, es esa metáfora, ¿no? Que también tiene que ver como con estas palabras que se inventaron como buga, ¿no? O sea, o incluso regresando a Argentina, porque viví ahí un tiempo, que le dicen paqui como a los heterosexuales, a los cisgénero, a los vatos heterosexuales. Entonces como que son estas palabras medio peyorativas para referirse a lo convencional o a como la norma de alguna manera. Pero lo vainilla me parece que es muy lindo. O sea, no le veo nada despectivo, claro, porque yo soy una obsesionada con los postres y los helados. Entonces, claro, yo digo algo vainilla, o sea, un banana, ¿sabes? Como que es bueno, pero básico. Yo siento que es a lo que se refiere. Ajá, como básico. Y está bien, pero como que la palabra tiene que ver es como siempre vainilla, ¿no? O sea, no estaría tan mal si fuera vainilla y luego aunque sea chocolate o napolitano, ¿no? Pero, una combinación, ¿no? O sea, no mal, pero más bien tiene que ver con eso. En realidad nada está mal. Uno puede elegir lo que quiera. No, y eso lo dice, ¿no? Justo sí. Yo no tengo por qué juzgarte por lo que te guste, si es simple y sencillo, ni cómo me lo como, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿qué cosa este tema? O sea, ¿qué cosa el tema del BDSM que me encanta? Porque además, ¿sabes qué, Carla? Tú debes saber, ¿no? Que por ejemplo, en el ámbito literario, de pronto se ha usado como el término así más peyorativo, ahora sí hablando de los términos peyorativos, para hablar, por ejemplo, de la literatura escrita por mujeres, que las han como que es muy facilito decir que escribimos erótico, ¿sabes? O sea, o sobre nuestra intimidad, y las pequeñas cosas, ¿no? O sea, es un poco, y a mí me encanta que este libro sea tan despampanante y tan, ¿sabes? O sea, como me encanta que sí, o sea, sí es un tema del erotismo, de la sexualidad, pero más allá del erotismo sí es una práctica que está entre el porno, ¿no? O sea, un poco lo porno y lo erótico, ¿no? El erótico pues se queda como en este nivel más sugerido y sí es... sí sigue siendo algo muy sugerido, o sea, no hay nada así que tú digas, ay, estas descripciones tan... No, o sea, son descripciones muy literarias y muy elegantes. Y sí, porque uno podría pensar, claro, si es de BDSM va a decir cosas así aberrantes, ¿no? O sea, como lo que... Como muy como palaniuk. Ajá, como explícitas, ¿no? Como... No lo había pensado. Según yo sí es explícito, pero tal vez no podría ser más explícito. Pues a mí me pareció súper elegante. O sea, sí es explícito, pero elegante y atrevido. O sea, como que a mí me gusta que sí sea... o sea, decir, bueno, pues yo me planto aquí a escribir sobre este tema que de pronto está muy... Te digo, como es un poco peyorativo y hasta de burla hacia la escritura femenina, como del erotismo. Y tú te saltas el erotismo y vas hacia hacia estas prácticas alternativas, ¿no? Que van más allá de una mera sugerencia, sino que es un ejercicio de libertad sexual, ¿no? Entonces, pues nada, eso me interesa mucho. Y además es un personaje, o sea, el personaje de Eva me encanta, o sea, casi que es muy seductor, ¿no? O sea, yo me enamoraría de ella, o sea, si a mí me gustan las mujeres, ¿no? Porque es como... Está bien obsesionada con el lenguaje, ¿no? Sí. O sea, cosa que además delata un poco a la autora que está detrás, porque sí se ve que delata una escritora ya, o sea, ya hecha, porque la sensibilidad hacia el lenguaje creo que no es como que muchas personas que lo tengan. Entonces, en tu caso, que igual no tenemos una formación, porque yo tampoco soy de formación escritora ni nada, pero sí me identifiqué mucho con esa obsesión por las palabras, por el vocabulario, por el lenguaje, ¿no? Entonces no es una digamos una BDSMera como esta contraposición que tiene con su primera amiga Lucrecia, ¿no? De este medio, que a ella le dice, güey, ya, o sea, me choca que le quieras poner palabras en español a las cosas que ya están, o sea, como que no hay esa... Tenemos de fondo el bello organillero, si se alcanza a escuchar. Entonces me gusta tu personaje, o sea, es un personaje como muy complejo, ¿no? O sea,
Sobre todo que sí requería, yo creo que para la historia, un personaje así, sino porque en el medio, pues a lo mejor BDSMero, pues no sé si les guste mucho a lo mejor acercarse a los libros, no lo sé, no conozco el medio, pero a lo mejor les gustan otras disciplinas artísticas que no necesariamente tengan que ver con los libros, ¿no? Fíjate que sí he conocido gente muy, 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 muy clavada. Ah, ¿sí? Ajá, y justo incluso como que tienen profesiones muy eruditas y que contrasta de alguna manera con esa idea, ¿no? De que pues a la gente que le gusta esto, pues no sé, no son personas como... No sé cómo podría decirlo, como muy básicas o que solo es eso, ¿no? Como que solo son eso, ¿no? Claro. Pero al final somos muchas cosas. Y quería un poco reflejar como que sí hay gente que pues lo practica y ya, pero también hay mucha gente que le gusta indagar de dónde viene esto, ¿no? Y que le gusta también como usar esas prácticas y llevarlas a otros lados, ¿no? Recién estaba hablando como con una chica que es de Monterrey, ¿no? Que va a venir acá y que está en un laboratorio de BDSM, pero de cómo se puede aplicar eso al cuidado más allá del BDSM. Entonces, y que nada, como que investiga con eso. En realidad sí hay mucha gente muy clavada porque como que un poco la naturaleza de la gente que hace estas prácticas como que son muy ñoñas, ¿no? Porque pues no es solo ir y coger y ya, sino como que tienes que saber qué estás haciendo, tienes que investigar. O sea, no tienes que, pero es lo mejor si quieres como tener una práctica como lo menos riesgosa posible. Sí, porque todo el BDSM, es que no hablamos de seguridad, porque todo el BDSM implica riesgo. Ah, ok. Todo. Entonces no se habla como de seguro, sino como de reducir los riesgos, ¿no? O de un perfil de riesgo, de qué estoy dispuesto a aceptar, ¿no? O sea, si pasa algo mal, ¿qué estoy dispuesto a aceptar? Entonces, en realidad yo creo que sí implica como un ejercicio también como de mucho autoconocimiento y entonces eso de alguna manera te vuelve medio ñoño y también como la manera en que dialogas y todo se vuelve medio burocrático. Entonces yo digo que a veces yo no tengo citas, o sea, igual, sino que hago entrevistas a las personas, ¿no? Para ver si me puedo relacionar con ellas, que es medio raro, ¿no? Pero creo que esa es como la característica. Y también hay mucha gente muy, muy como... pues que les gustan el anime o que les gustan los videojuegos o como que hay una cosa como muy compatible como con ser medio nerd y que te guste la cochinada. Fíjate. Ajá. Sí. Qué chido, ¿no? Sí, bueno, sí. O sea, y un poco este es el perfil de tu personaje, ¿no? O sea, sí. Eva es súper ñoña. Súper, o sea, ella quiere encontrar sus propias palabras en español porque aparte justo en pues casi todas las palabras del BDSM están en otros idiomas, ¿no? Fundamentalmente el inglés, pero entiendo que también hay en otros idiomas. O más bien como que se han adaptado de alguna forma a los lenguajes locales de cada, pues sí, de cada país o de cada cultura, ¿no? Entonces un poco lo que ella quiere hacer, que también te digo, me identifiqué muchísimo porque me pasa mucho con la moda. Carla y yo nos conocemos, vale la pena decir, porque por los fanzines y las ferias como de publicaciones y autoediciones. Y en mi fanzine de moda, por ejemplo, si yo tengo esta necesidad constante me identifico mucho con Eva en ese sentido porque tengo una necesidad constante de tropicalizar los términos de moda al español, ¿no? Y ni siquiera por una traducción literal, sino a partir de lo que realmente tienen de sentido en el contexto, ¿no? O sea, el sentido se vuelve a partir del contexto. Entonces, me gusta además, es audaz, o sea, yo creo que es uno de los glosarios, incluye un glosario en ese sentido, ¿no? De las palabras, Eva está armando un glosario de la A a la Z del lenguaje BDSMero y es la forma en que está metida este glosario en la novela me parece brillante, porque usualmente vienen hasta atrás, ¿no? O sea, como que... Y está intercalado a lo largo de toda la novela. Y no solo es que está intercalado, sino que tiene una parte... O sea, su presencia de ese glosario tiene una importancia dramática. No es algo que solamente haya sido incluido por la necesidad técnica de saber los términos para quien esté leyendo la novela, que es algo como muy...
pues sí sería más obvio, ¿no? Sí. O sea, sería lo obvio, ¿no? Porque para que entiendas la novela, entonces te voy a agregar al final un glosario y entonces cuando te aparezca tal palabrita, te remites y ya. Es un poco como el uso común. Pero no, o sea, este glosario es casi que un detonador de conflictos, sí, ¿no? O sea, es un elemento muy interesante o una especie como de posibilidad de contacto, ¿no? O sea, así como detonador de conflictos pero también es una forma de contactar entre ellos, ¿no? Entre el personaje de Eva y su sumiso, que es Fix. Entonces, wow, o sea, es algo, de entrada me encanta la novela porque en la forma en sí, y yo supongo que eso tiene que ver también con tu formación como curadora de archivos, pues incluye, diría yo, que es una novela escrita. Y a lo mejor cuando yo digo es una novela escrita se entendería como un pleonasmo, o sea, como que estoy diciendo, pues ¿cómo? Pues tiene que ser una novela escrita. No, pero es que uno la lee, o sea, yo la experiencia que tuve al leerla es como si hubiera abierto una especie como de archivero, o sea, como un cajón, donde está archivado la historia de un fenómeno, o sea, de una comunidad, ¿no? De un colectivo, en este caso, pues los BDSMs, y viniera sus fichitas y yo las fuera sacando, ¿no? Y entonces así como saco una crónica, saco un contrato, saco una nota, saco una entrevista y entonces va conformando todo este mosaico. Entonces es muy interesante, se lee súper rápido, o sea, es una cuestión, son 333 páginas, te las avientas así en un fin de semana porque además es muy, o sea, el ritmo que tiene es increíble, o sea, a mí me encantó de WhatsApp todos los lenguajes que están ahí, pues, ¿no? ¿Por qué pensaste esa? Sí tuvo que ver algo con tu formación como curadora de archivos, no sé. Sí, pero, o sea, lo que decía y lo que había pensado como es que de alguna manera como todo lo que he hecho, ¿no? Como las prácticas, esto de las exposiciones que he hecho de archivo, mi práctica como artista, ¿no? Como editora, como que de alguna manera todo encantó en la novela, ¿no? O sea, como que todo me llevó hasta ahí, porque ya había hecho cosas con texto e intentado llevarlo como a las exposiciones y como que un poco ahí de repente fue como, ya, voy a hacer una novela, ¿no? O sea, como que creo que esa como cosa múltiple, ¿no? Que un poco es de como contaminada, ¿no? O sea, sí, es como de ser muy inquieta todo. y de como que no poder hacer solo una cosa porque me aburre. Creo que igual fue como la manera o la cosa que influenció en cómo iba a escribir. Y también, justo voy a decir algo, igual me voy a delatar, pero ahora con el cuestionario que me mandaste, justo el libro de Cristina Morales, el de Lectura Fácil, fue un libro que me costó leer al principio, como que no le agarraba la onda y decía, ¿qué es esto? ¿No? Como, y llegué como a cierto punto, lo abandoné y luego lo retomé y dije, esto es una maravilla. Y me refiero a ese libro porque también tiene esa cosa como de los lenguajes. Siento que es un libro mucho más complejo de lo que yo escribí, ¿no? Pero en ese sentido tiene como varios momentos, distintas formas de narración. Hay incluso como una transcripción de unos audios. Hay alguien que está como hablando de esta cosa de la lectura fácil, que es un método como de escritura para que las personas que tienen diferencias cognitivas, no sé cómo decirlo, otros tipos de manera de entender y aprender puedan leer, ¿no? Pero como que tiene una cosa ahí medio didáctica, pero también medio absurda, ¿no? O sea, la manera en la que lo pone. Y el personaje todo el tiempo está como intentando escribir así. Y luego también hay como unos pasajes de danza, que es una cosa de las cosas que me apasionan, ¿no? Como cómo describir el baile. Y bueno, tiene un fanzine en medio y entonces... Qué cool, como no he leído ese, pero léelo, ahora... léelo. Pero, y es todo muy punk, en realidad es todo muy punk porque los personajes son unas chavas que tienen discapacidades. Es que luego no sé cuáles son las palabras que se usan y justo como me importan las palabras, que tienen distintas capacidades cognitivas y que viven solas y les están haciendo unos juicios y así. Entonces todo tiene que ver eso y como que es muy crítico. Y también es medio sexual, tiene unas escenas sexuales increíbles, muy punk, un libro muy punk y ella es muy punk, ¿no? Como, pero bueno, ese libro de alguna manera me inspiró y por el otro lado también quería como usar
los diferentes tipos de escritura, y esto ya lo he dicho, que de alguna manera todo el tiempo están presentes, ¿no? Porque todo el tiempo estamos mandando WhatsApps, Claro. o escribiendo correos, o como en el caso ya cuando te dedicas a las artes, todo el tiempo, y tú lo sabrás Sí. también, la escritura, tienes que estar mandando proyectos Convocatoria, para ganar ¿verdad? becas y poder hacer lo que tú quieres y tener tiempo, ¿no? Porque es muy difícil realmente como dedicarse a la cultura Total. y tener tiempo porque tienes que estar ganando dinero y luego no son cosas como compatibles, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso decidí como hacerlo. Y en realidad hay una cosa que es un capricho, que es como una entrevista de radio, porque es lo único que no hay, como que no es una cosa escrita. Escrita, sí, es lo único. Sí. Pero pues al final, nada, uno también escribe por capricho y es un libro y puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, esa fue la única como cosa que sale Que sale del espectro del espectro, escrito. porque era eso, cómo lo... Al final ya estaba como resolviendo, ¿no? Y pensando de qué otra manera puedo contar esta parte, qué formato me sirve para contar esta parte, quién lo va a hablar. Entonces como que todo el tiempo estaba como pensando de qué manera podía contar lo que sería y cuál era el tipo de escritura Ajá. como más ideal, ¿no? Adecuado. Ajá. Oye, Carla, y hace rato, bueno, hace unos minutos que estábamos platicando antes de empezar el programa, yo te preguntaba justo sobre cómo habías conocido a Elma Correa, que es nuestra amiga. Elma, también un saludo. Y me decías que ella te había pedido un texto, pero más bien algo de arte, ¿no? Que te Ajá. había contactado por Instagram y no Sí. sé qué, y te había pedido algo de arte y tú le dijiste, no, yo quiero un texto, Sí. literatura. O sea que siempre querías saber, siempre quisiste ser escritora. No, o sea, ¿Cómo fue que te dieron ganas de escribir literatura entonces? porque... ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué pasó? Creo que desde niña había escrito y en realidad tengo ahí cositas, ¿no? Como de talleres y me gustaba escribir. Ajá. Y luego cuando entré a estudiar artes, que lo que a mí más me gusta es dibujar, pero pues nada, como que uno igual empieza a probar de todas las posibilidades que hay, como en lo artístico. Y cuando entré como que empecé a leer un montón, ¿no? O sea, como un montón de literatura. Siempre me ha gustado mucho como conectar con los libros como de teoría y cosas como más, no ensayísticas, sí me gustan los ensayos, pero cosas como más duras, ¿no? Que es generalmente lo que te dan en las escuelas de arte, ¿no? Como teoría de arte contemporáneo y cosas así, que me parecen a veces complejas de leer. Y encontraba más como en la literatura como un poco respuestas o cosas que de alguna manera influían en lo que yo quería hacer o cosas que decía, es que esto lo explica todo, ¿no? Como que explica mucho más que cualquier cosa de teoría que lo pueda hacer. Y como que la escritura como más sensible, ¿no? Que es la literatura, me conectaba un poco con temas y cosas. Y lo que pasó fue que empecé a hacer como fanzines y como un poco narrar desde lo visual, pero también con texto. Y yo creo que de ahí un poco ya salté como a escribir. Y de hecho, yo todavía no salía de la universidad y empecé a escribir como unas cosas. Y fui con Gabriel a su taller hace muchos años. ¿en Es como en serio? 2012, una cosa así. ok. Y entonces yo llevaba como estos textos que tenían que ver con los proyectos que estaba haciendo, ¿no? Como que un poco, pues, la forma como de guardar estas cosas eran por medio de crónicas o más como tipo ensayitos o así. Y nada, los dejé. Y cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, porque fue a hacer un programa de arte que se llama el programa de arte del Ditela, ¿no? Que es esta como institución súper famosa en Argentina, porque fue donde se armó toda la vanguardia del arte contemporáneo allá. Luego muchos años después, como que se retomó esa vanguardia, creo que fue en 2010, y se empezó a hacer este programa. Y era un programa muy chido, porque justo invitaba... Cuando yo fui, porque todo el tiempo cambiaba, tenía su taller, pero invitaban pensadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues fue Graciela Esperanza o Reinaldo Ladaga o gente que pues sí está como un poco ahí en una cosa entre literatura del arte y todo eso y pensadores como muy clavados, ¿no? Pero pues también estaban ahí como los de Caja Negra y toda esta gente. Y tuve la fortuna que uno de los
talleres como optativos que había, que en realidad era para curadores, porque el programa lo compartíamos artistas y curadores y críticos, que era muy chido, ¿no? Porque no solo era la producción, sino como también los que escriben y los que, pues toda la gente involucrada de alguna manera en la producción artística. Y entonces tuve la fortuna que María Gainza dio un taller de escritura sobre arte. Ah, wow. Y yo dije, yo quiero escribir, y un poco de ahí fue que dije, no, es que esto es lo que quiero. Entonces ahí lo que empecé a hacer fue como unos textos raros para leer en el espacio y pensar cómo los textos podían modificar el espacio cuando se leían ahí, y otras cosas un poco fallidas, pero bueno, era en realidad una cosa que quería experimentar de eso, como la escritura, ¿no? Y cómo podía impactar en el espacio expositivo. Y luego regresé y ya empecé a hacer unas cosas con audio y unas exposiciones donde en realidad no había nada, y lo que pasaba es que tú escuchabas un audio y a partir de escuchar este audio se iban creando como las cosas, ¿no? Okay. En mis viajes. Wow. Y entonces... ¿Eso lo expusiste aquí o? Sí. ¿En dónde? En un espacio que se llamó No Soy Basurero, que justo era un personaje que era una dómina que te daba un recorrido por su calabozo, que era un espacio vacío donde solo habían escritas como las palabras de los muebles en el piso. Entonces pues la gente entraba, y cuando yo entraba como a hacer algo y la gente estaba ahí, veía que estaban realmente como con ojos cerrados y realmente escuchando, y fue muy chido. Y luego una pieza que hice para una expo en Kurimansuto, que era igual una narración, como una especie de visita guiada, pero que no tenía que ver tanto con las piezas que estaban ahí, sino te iba contando como un relato erótico que sucedía en ese espacio. Y pues eso como que fue a la par de quiero seguir escribiendo, y de alguna manera me llevó a escribir una novela, ¿no? Quería escribir un ensayo sobre cosas que tuvieran que ver como con experiencias corporales. Incluso metí al Fonca y no me lo dieron. Qué bueno que no me lo dieron, porque si no, no hubiera escrito esta novela. Y a partir de eso fue como que empecé a escribir un poco sin saber a dónde iba. Entonces ha sido, te digo, como un proceso muy mezclado de cosas. Y nada, acabé escribiendo esto, pero pues ni yo me podía creer que estaba escribiendo una novela, porque pues de alguna manera se me hacía más fácil como hacer ensayo de... Sí. Que no es fácil, ¿no? No. Pero por el tipo de escritura... entonces la verdad fue una grata sorpresa saber que podía escribir una novela, y aparte pues una novela que pues era rara y rarísima, muy mezclada de todas estas cosas. Sí, yo creo que es una mirada que es interesante, ¿no? Porque cuando sobre todo que proviene de gente que no está en el medio, quiero decir, ¿no? O sea, yo creo que esa es la mirada fresca y rara que de pronto, o sea, uno puede proponer a un medio del que eres ajeno de alguna forma, ¿no? O sea, no de formación, sino que llegas y entonces pues te atreves, ¿no? O sea, dices, pues sí, le entró, ¿no? O sea, como que cuando uno está en su disciplina dice, tiene ciertos límites, cierto pudor, ciertas cosas, pero quizá cuando llegamos a estas disciplinas que no nos pertenecen de formación, a mí es incluso la manera en cómo me gusta aproximarme. Yo creo que tú eres un poco así, o sea, como que te aproximas porque vaya, has hecho muchas cosas en distintos ámbitos, y no dudo que en un par de años Carla Lamolle tenga su banda, ¿no? Y entonces, o sea, banda musical, no. O sea, porque sí creo que es un poco esta creatividad contaminada al final, o sea, que nos gusta estar contaminando los ámbitos en el mejor sentido, ¿no? No es de que polución, sino en esta mezcla, pues esta fusión de cosas y quieres ver cómo funcionan ciertos elementos en este ámbito y que estaban en el otro, ¿no? Y entonces no tenía preparada esta pregunta, pero ahora que lo mencionas, o sea, como entonces, o sea, ¿esperamos nuevas novelas de Carla? O te digo, o sea, como que sí. Porque o sea, eso es algo que se le hace la pregunta a los escritores, ¿no? A los escritores como, ¿y qué vas a escribir después? Pero yo siento que a ti miedo. No te podría, o sea, como que tú lo harás, o sea, o vas a hacer, te digo, vas a tener una banda, o sea, no sé, pienso en tu próximo proyecto creativo, más bien me gustaría preguntarte en eso que va a ser al final, o sea, piénsale un poquito, o quédate o sea, ahí. Te lo puedo responder, ¿sí? Porque Dale. sí es algo que he estado pensando, y tengo un par de cosas. Por ejemplo, hay un proyecto que fue un proyecto de arte, y que de hecho me dio en el Fonca y también fue una experiencia no tan agradable. ¿Sí? Sí, pues porque justo cuando estás como en una cosa más de intentar
¿cómo te digo? A veces los proyectos creativos son misterios, ¿no? No siempre, ¿no? Yo creo que casi siempre, como sí, pero hay como partimos de- ciertas cosas, por ejemplo, cuando ya estás en una cosa como de que ya propusiste una exposición y tienes muy claro qué va a ser, ¿no? Ajá. O sea, como que ya nada más hay que producir la pieza, pues ya no hay demasiado como campo de azar o de de accidente, azar. ¿no? Sí, sí lo puede haber, pero en mi experiencia pues ya nada más es como materializarlo, ¿no? Pero cuando estás en una cosa muy de concepción y sobre todo son proyectos que tienen preguntas muy complejas, o sea, porque para mí el arte es una manera de investigar cosas, ¿no? Entonces cuando tienes una pregunta y en realidad estás como intentando responder a esa pregunta con todo lo que estás haciendo, pues a veces no vas a llegar a un resultado. Y entonces yo siempre sentí como que en esta beca tenía que llegar a un resultado porque tenías que entregar algo y en realidad yo lo que me dediqué fue a juntar papeles, ¿no? O sea, en el sentido de que era una investigación sobre qué había pasado con todos los monumentos que estaban y ya no estaban en la Ciudad de México. O sea, que lo habías visto y luego ya no estaban, que tenía, que no iba... O sea, que rompía con la lógica de un monumento y entonces me dediqué a, como detective, a mandar un montón de mails a todas las delegaciones a preguntar dónde estaban y algunos los encontré, algunos estaban en bodegas. Pero no pude, o sea, como la propuesta era como hacer monumentos a los monumentos, como jugar con la idea de la memoria y con lo que permanece, y entonces cómo recuerdas el objeto, si recuerdas el objeto o lo que recordaba el objeto. Y entonces me metí en eso y ellos querían que resolviera algo como en dibujo y escultura y hice cosas que no me gustaron. Pero tengo una carpeta de todos los archivos y los textos que hice y de alguna manera, eso fue hace 10 años, ¿no? Entonces pensaba revisitarlo, pero no lo he hecho. Entonces como que está ahí y hay como otro proyecto también como hacer una crónica de gente que baila, ¿no? Como pues otra cosa que me llama mucho la atención, pero tampoco se hace crónica, entonces como es volver a aprender algo nuevo. Pero me da, o sea, en realidad este año no me he sentado a escribir y luego yo siento pena de decir eso, pero es que es como tú dices, como que le pongo todo mi tiempo a una cosa, se lo dedico 4 años y luego ya, me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Y en general, yo lo que decidí es que en enero me voy a sentar a escribir. No sé qué va a pasar, tengo estas cosas que están ahí, no sé hacia dónde va a ir, no sé en qué se va a convertir, pero, exacto, no sé pero si ya es va a una ser decisión que yo tomé, porque para mí, y no sé cómo es para todos los escritores, pero para mí es muy difícil saber a dónde voy a ir si no lo estoy haciendo, ¿no? O sea, como que luego me pongo a fantasear, voy a escribir de esto, pero en realidad nada va a ser hasta que no me siente a teclear. Y pues nada, también tengo un proyecto de hacer un proyecto de maestría que tiene que ver, que va a ser en conservación de acervos. Y también estoy muy interesada en estas escrituras como la de Mariana Suá, que no la he leído, pero que tienen esta cosa como de archivo, de arte. Y también un poco como que... Pues la propia Cristina Rivera Garza, ¿no? Ajá, ella exacto. tiene un trabajo de archivo también brutal. Exacto, como que me quiero clavar también como en leer a toda esta gente que de alguna manera está entre el arte y la escritura, o los libros que hablan como de artistas. No acabo de leer uno que no me gustó, que se llamaba La joven artista, pero como que un poco he mapeado, ahora estoy leyendo a Daniel Saldaña París, que, o sea, como que estoy intentando buscar también... Verónica Gerber, obviamente, ¿no? Sí, que ella justo como que es un poco como que siento una figura que me hace sentido, pero en realidad hay mucha gente muy indisciplinada que hace muchas cosas y todo está contaminado. Pero bueno, te digo, no tengo ya un libro y me da pena porque siento que todos los escritores ya tienen 3 libros para los siguientes concursos del año. Y no, pero también sé que las formas de creación son muy distintas. Y en algún momento voy a empezar a hacer algo y va a tomar forma. Y qué lindo, te digo, por eso quería hacerte esta pregunta, porque yo pienso un poco también o sea, me identifico mucho contigo, pues, con Eva y contigo, o sea, en términos de los intereses y la variedad de intereses que como, pues, curiosamente tiene una, ¿no? Como que es difícil quedarse en una sola cosa. Y yo pienso como a los escritores que nada más se dedican a escribir en su vida, o sea, sí es muy angustiante como tengo que producir ya otro libro, pero me angustia, o sea, la verdad es que sí me angustia. No te angusties, porque al final, o sea, te lo digo, no vienes, o sea, vaya, tú eres una artista completa, quiero decir, ¿no? O sea, como... No porque los literatos no lo sean, pero, o sea, quiero decir,
cuando estás interesada como en distintas ámbitos, o sea, es muy, más bien es más orgánico, o lo que se esperaría es que qué va a suceder ahora, y ese es un poco el camino, ¿no? No es como que, como dices, no sabemos bien a bien de qué forma va a tener esa otra cosa, si va a ser ahora una exposición o si va a ser ahora, ¿no? O sea, y eso está bien, pues no o es sea, un formato de escritora distinta, quiero decir, y eso es interesante. Pero sí quiero escribir, o sea, escribir, qué bueno. escribir de la forma más convencional posible, o sea, en el sentido de que también tomé como talleres con Mónica Nepote, Viviana Benchushan, que justo son escritoras que expanden los medios, pero tampoco son tan tradicionales, ¿eh? ¿Qué? Tampoco son tan tradicionales ellas en sus escrituras. Pero por eso te digo, como que yo iba a esas cosas como no tradicionales y decía, claro, esto tiene sentido si eres escritor, pero si eres artista, lo que quieres es escribir de la forma como más convencional. O sea, como te digo, yo quería esa como oficio de la escritura, porque esa cosa expandida está muy chida, pero un poco yo vengo de esa cosa expandida. Claro. Y bueno, de la colectividad y eso, que para mí la colectividad es más socializar. No sé si me gusta tanto como escribir en estas escrituras colectivas. No sé si es algo que me interesa, sino cómo podemos influenciar más en la escritura del otro a partir como de la conversación y que no sea un proceso como solitario, ¿no? Porque es eso, la creación puede ser muy angustiante. Claro. Y eso, sí sé que quiero escribir, pero tampoco sé qué onda. Y lo que sí es que estoy haciendo unos dibujos para una feria de arte en febrero, pues en la Semana del Arte. Ajá, aquí. Tu novela incluye dibujos tuyos, ¿verdad? Sí. De piezas, además de piezas de arte, ¿no? O de performances, que eso también me gustó mucho, que son como stills, ¿no? O sea, como si fueran un stills dibujado. Porque tanto el BDSM y el tema de tu novela es BDSM y arte contemporáneo. Sí, literal. Y las dos están imbricadas. Y me gusta mucho porque es como si utilizaras la ficción, ¿sabes? O sea, porque pues aquí hay construcción de personajes, o sea, está Fix o Mariano, ¿no? Sí. Que es el sumiso. Y también, bueno, les digo Eva o Eugenia. O sea, hay una construcción de personajes ficticios. Es como si tú utilizaras la ficción para justo acercar temas y que me suena mucho con lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, bueno, yo revisaba textos muy teóricos y demás y de pronto me interesaba como trasladarlos a un lenguaje como más cotidiano, sensible. Y es un poco lo que utilizas aquí, ¿no? O sea, estás acercando un tema que puede ser, por un lado, el BDSM, que es un tema, pues, ¿cómo le llamaríamos? Polémico, ¿no? Sí. O sea, hay gente que le gusta, hay gente desconocido. Y el arte contemporáneo, que también es polémico, ¿no? Sí, muy polémico. Sí, y desconocido también. Y desconocido igualmente. Entonces, lo que plantea también Carla no nada más es esto de, pues, sí, un acercamiento que para quienes no sabemos del tema es maravilloso, porque es cero aburrido, te digo, es como conocer, o sea, como que tus personajes encarnan ideas, ¿no? O sea, es como esta vieja técnica también de la literatura donde los personajes no solo son personajes, sino encarnan ideas y a veces fuerzas encontradas o ideas encontradas, ¿no? Pienso como el arte contemporáneo, pero también el arte tradicional, porque resulta que Eva va a exponer, ¿no? Va a hacer un performance en el Munal, que es así como imposible. El recinto, ¿no? O sea, un recinto súper de la tradición pictórica y escultórica, y ella va a llevar su performance de su fantasía materializada, ¿no? Prácticamente, sí. Que es que un individuo, en este caso de primeras intenciones Fix, pues se convierte en mueble, ¿no? Se convierte primero en una mampara y después en una especie como de mesa, ¿no? Para sostener una base. Una base, ajá. Que esto le llaman en el BDSM fornifilia, ¿no? Objetivización. O sea, volver a una persona objeto, cosificarla. Literal.
cosificarla, pero eso es posible. De forma real. Cosificarla de forma real, no simbólica, como nos han dicho que no tenemos que dejarnos que nos cosifiquen, sino estos sí se vuelven objetos. Es gente que se queda como una mesa, como una lámpara, ¿no? Entonces son temas que, vaya, sería más fácil llegar a las librerías y comprar el libro fix de Eva que pedirle al de Gandhi o al de que me dieran el manual en la edición número nueva de sadomasoquismo, ¿no? Sí. Y sin embargo ahí está, o sea, todo eso, como esas lecciones sin ningún ánimo didáctico, o no sé si lo hayas tenido. Sí, había. Sí, ay, disculpa. Ya te hablaron, Ya están llamando. Yo estaba esperando esa llamada. Ya, sí. Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que te mandan muchos saludos, tus fans. Dile que besitos en las nalgas. Besitos en las nalgas. Perfecto, que quieren hacer una pregunta. Ok. Que esta pregunta más bien es acerca de si tu libro fuera postre, porque dicen que vieron las publicaciones que hicimos, y que si tu libro fuera postre, ¿tú cuál le pondrías? Porque dicen que yo le puse uno y que no están de acuerdo del todo. ¿Un postre al libro? Ajá, o sea, yo le puse a tu... gracias, gracias por tu opinión, contra mí. No es cierto. Me encanta el performance del teléfono. Es real, todo es real, Carla. Sí. Todo es muy real, tú no vayas a dudar de estas llamadas, o sea, no creas que es fake. Ahorita contestamos ya cuando volvamos a lo de los postres, pero nada más para cerrar esta idea. Y piénsale cuál podrías tú darle a tu libro, a tu propio libro el postre. Porque yo le puse uno, que si no sé si viste que no vi. El culán de chocolate. Pero ese ¿cuál es? ¿Es uno que está relleno? Sí, es calientito. Entonces es el volcán de chocolate que le llamamos aquí. Originalmente llamaba en Francia culán de chocolate, que es un panecito de chocolate que apenas le quitas, bueno, ¿No es como un soufflé? No es un soufflé, trae adentro ganache caliente, ajá. O sea, una... sí me gusta eso. Así, y aparte lo tomas con helado. Cualquier cosa. Entonces como como mezcla entre lo frío y helado de vainilla. Y lo caliente, ¿sabes? O sea, fluido. Entonces yo dije, no, esto es así, porque se me hace súper sexy además tu novela. O sea, es una cosa muy interesante. A mí sí me gusta esa elección. Tendrá que pensarlo, pero no. Pero si no, igual te puedes quedar con esa. A la gente que llamó dijo que no les gustó esa elección. Qué detractores. Qué detractores, ¿no? Pero bueno, entonces sigamos con lo que te decía antes de que nos interrumpieran estas personas inadecuadas. No es cierto. Acerca de cómo también incluye... del ánimo didáctico. Sí. Que si no sabíamos que tenía un ánimo didáctico. Y si fue también algo totalmente premeditado, sí, déjame decirte que está muy bien hecho. Porque no se nota como si me estuvieras queriendo adoctrinar, ¿no? O sea, como, no, es que esto es... No. O sea, está tan bien, te digo, dramatizado todos los contenidos. O sea, aparecen... toda esa enseñanza a lo mejor pues en el intercambio por WhatsApp, y entonces uno lo lee y dice, claro, ¿no? O el glosario, te digo, los términos, así me encantó ese término de autoridad, ¿no? Se hace el guiño diciendo, pues es un rol que hace, ¿no? O sea, es la autoridad que hace un rol en el BDSM, pero en la vida cotidiana usualmente lo odiamos, ¿no? O sea, como que está todo tan bien hecho. O sea, para hacer una primera novela yo estoy muy impresionada. O sea, es como... Ya quiero leer más, aunque... No te angusties, no quiero No me angustia. Las cosas van a... Me tengo que sentar a trabajar, eso es real y saldrá algo. Y me encanta porque también, ¿sabes qué? Yo estuve muy obsesionada durante un tiempo. Yo durante muchos años fui reportera de cultura y me tocó la Fuente de Artes Visuales y me tocó cubrir muchos performances en el Axteresa y demás. Y estar como con estos pues performances. Me acuerdo mucho de un performance que hizo Pancho López en el Axteresa, que se quedó comiendo durante horas y horas y horas y horas y horas y horas. O sea, como estos actos que en realidad no son representaciones, porque uno piensa que el performance puede ser una representación, pero son hechos. O sea, sí suceden, ¿no? Cuando hay a lo mejor comes y comes y comes, o lo que decías de Héctor Falcón en esta novela, ¿no? Que se vuelve todo fisicoculturista. Yo vi otra pieza de él de que se quitó el ombligo. Jugo de naranja durante no sé cuánto tiempo y se puso naranja, o sea, tal cual. Órale, esa no la conocía. Ajá, entonces como que me encanta porque también es un registro, también esta novela, de todas estas prácticas que tienen que ver con el cuerpo también. O sea, hay algo con el cuerpo, ¿no? Contigo. Porque incluso tus libros de fiebre también, o sea, pienso en Dance Hall. Sí. O sea, como que es el lugar del cuerpo en la cultura.
Sí, pues más bien como que un poco mi viaje es... o sea, ¿qué se puede aprender desde el cuerpo, no? Porque sí estamos muy como de... El aprendizaje es desde la cabeza. Exacto. Pero, y luego es un poco tramposo porque al final se traduce en palabras, que es algo que hace la cabeza. Y hay gente, te digo, más experimental, porque yo no soy tan experimental, que sí está como en esta cosa como de realmente cómo se puede escribir con el cuerpo. Te digo estas, pero por ejemplo ahora tomé un taller que se llamaba ¿qué le hace el twerk a la historiografía de la danza? Y yo dije, esto es para mí, me encanta. Que no lo pude tomar completo porque me lesionan los pies, pero justo era una cosa muy de estar bailando y hacer cosas como bailar a partir de la memoria, y luego mientras estabas bailando te podías ir a escribir y luego seguías, y como muy experimental, ¿no? Y como igual centrado como en el culo, porque pues el twerk es un baile donde este es un poco el centro. Y eso como que un poco me sacaba de mi zona de confort, pero sí me interesa que se pueda aprender del cuerpo. O sea, desde el dolor, desde el cansancio, desde algún tipo de sensación nueva, ¿no? Desde ver el cuerpo también de otros, ¿no? Y como con lo que hablábamos de la enfermedad, de todas estas cosas. Entonces, un poco por eso, como lo del baile, el BDSM, o sea, parece que no tienen relación, pero en realidad sí tiene relación. Entonces, ese es como mi viaje. Y fíjate que hablando del cuerpo, me encanta decir esto, y perdón a todos, soy insoportable, pero corrí un maratón este año, y eso es como otra de las cosas que me interesan, como el deporte. Ah, ok. Y el deporte al nivel de poner tu cuerpo en un estado como ¿De límite? de límite, pero ¿qué más puede hacer? O sea, eso, yo corrí 42 kilómetros, pero hay una cosa muy loca que... Bueno, deportes muy locos que es estar corriendo toda la noche, y que tú o sea, como que en realidad no hay un límite, y el límite es como hasta que tú no puedas más, ¿no? Entonces como que todo ese tipo de cosas me interesan, y tal vez me gustaría escribir de deportes. No tal vez, me gustaría escribir de deportes, pero todavía no sé qué hacerlo y cómo hacerlo, y más allá como de pues los libros de fútbol y como Juan Villoro y este libro de Murakami, que es el único que he leído de Murakami, de que hablamos cuando hablamos de correr, porque ese güey es ultramaratonista. De fondo. De fondo. No, tampoco conozco demasiados libros que hablen de deportes, entonces es otra cosa, pero te digo, tengo demasiadas ideas y tengo que sentarme a ver. Me encanta. Y de lo didáctico, fíjate que sí tenía esta pretensión, porque yo sentía como que las cosas que yo había leído de DSM eran de gente que no lo practicaba. Y por otro lado, sí, la mayoría. Y también las producciones visuales, por un lado. Y por el otro, siempre eran cosas que no pasaban aquí, que pasaban en Estados Unidos o en Europa. Entonces, sí sentía como que realmente no había como un conocimiento de cómo se practicaba o cómo se vivía en estos lugares. Y sí había un afán mío como de querer darla a conocer, y también hacer narrativas para personas que vivían esto aquí y se podían sentir identificados, porque pues eso, también es lindo como de alguna manera verse narrado. Total. Y hace poco alguien me escribió así de: nunca pensé como leer sobre jaulas de castidad en la literatura, y me parece maravilloso, ¿no? Porque pues eso, o sea, es algo que parece como ajeno, y es lindo verlo retratado cuando pues uno no es convencional, ¿no? Entonces sí había ese afán. Lo del glosario era como también ese afán de puta, ¿cómo narro cosas sin tenerle que estar diciendo todo el tiempo al lector qué es esto? Y sin hacer algo tan obvio. Y pues eso fue o sea, ¿por qué lo tenía que integrar a la narrativa? Que no fue fácil en realidad, pero sí hubo siempre esa pretensión. Pero yo sé que si hubiera hecho un manual o una cosa mucho más ensayística o teórica, tú no lo hubieras leído, por ejemplo. Y eso, porque es mucho más fácil también cuando se hablan como de sucesos históricos complejos o de otredades, que uno conecta a partir de la historia, la microhistoria, de la historia de alguien que lo vivió, y que pueda entender algo que de otra forma le sería como completamente ajeno. Emocionalmente. Ajá. Tal cual. Y por eso hay tantas películas del Holocausto y todas esas cosas, porque esa es la manera en la que nosotros podemos conectar con el dolor, con la guerra, con un montón de cosas, ¿no? Claro. Obviamente, pues
hay quien controla estas narrativas, ¿no? O sea, hablando como del holocausto. Pero, No sé, sí. pero eso era un poco lo que quería hacer. Pues lo hiciste muy bien. Gracias. O sea, lo hiciste muy bien porque te digo, no se nota este afán. O sea, a pesar de que es un afán voluntario, Sí. no hay una. O sea, es tan natural. O sea, es algo, de veras, yo te felicito mucho. O sea, es algo Gracias. que La verdad disfruté es que- muchísimo. Que aumenta mi admiración que he tenido siempre por tu trabajo. Ya a lo largo de los años, pues lo he conocido, he tenido la fortuna de conocerte, digo, tu editorial Fiebre, que me encanta. Dance Hall Queen es uno de los libros bien interesantes, ¿no? Acerca de estas prácticas como de baile en Jamaica, ¿no? Que también les invito mucho a revisar a quienes nos estén oyendo. Y retomando un poquito esto que dices acerca de cómo se vive el BDSM, por ejemplo, aquí en México, me llamó mucho la atención. A lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero por un momento tuve la sensación, me sorprendió mucho, que hay de pronto hasta mayor responsabilidad afectiva en el BDSM que en las relaciones cisgénero, ¿no? O sea, este aspecto de los cuidados posteriores Sí. me impresionó. No sé si nada más tenga que ver con México o en general. Pero lean esto. Voy a leer esto que pones justo en el glosario de los cuidados posteriores. Dice, sí, es que Carla trajo ahorita vamos a hablar de este brownie porque también tiene una historia. Ay, sí. Los cuidados posteriores en el BDSM, dice Carla, dice el glosario de este libro. Momento de cuidado después de una sesión BDSM para prevenir el bajón del cóctel químico de hormonas. Los expertos resumen este proceso con la frase apapachos y carbohidratos. Ay, vean, carbohidratos. En México suele incluir tacos. También es el momento de limpiar heridas y poner hielo. Esto depende enteramente del tipo e intensidad de la sesión y los gustos de las personas involucradas. Algunos prefieren el silencio total y la distancia, otros ser cuchareados. Algunos más gustan de caminar por la ciudad y comer helado. Ya apareció el helado otra vez. A veces este momento puede ser un tanto incómodo si el sumiso requiere cercanía. Para algunas dominas incluso resulta irritante lo melosos que se ponen los hombres después de ser humillados y azotados. No olvidemos que ellas también pueden llegar a sentir una fatiga física y mental, la cual es capaz de provocar un letargo extremo. Crear y controlar una escena y cuidar al otro puede ser igual de agotador que recibir las prácticas. ¿Qué onda con los cuidados posteriores de BDSM? O sea, es algo, de pronto la gente que no practicamos estas cosas no pasan. No, yo sé. Así de que ya, bueno, adiós y ya. Por eso me gusta, porque justo... Wow. O sea, no es un mundo ideal, o sea, está inserto dentro de la sociedad en la que vivimos y hay muchas estructuras que se replican, incluso hay algunas que se exasperan de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, en teoría y pues sí es como un poco como los principios, uh-huh, sí se aboga por, pues que una escena de BDSM pues es tanto el previo como el momento y como el después, ¿no? Y en todo eso hay una responsabilidad. Uh-huh. Y eso sí es algo como muy internacional, ¿no? Como de los principios es como, bueno, vas a hacer... O sea, es que imagínate como si... Nada, te hago algo muy fuerte, ¿no? Como alguna cosa que implique... No muy fuerte, pero juego con tus emociones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y de repente te dejo así y me voy... como que no vas a aterrizar, ¿no? Como que no hay un cuidado, no hay como toda esta cosa de que sales. Es un proceso, ¿no? O sea, así como total, llegar, entrar, hay que salir y hay que estar como... Te digo, son prácticas de riesgo que no solo implican riesgos físicos, sino también riesgos emocionales, porque estás jugando con miedo, con vergüenza, uh-huh, con humillación, ¿no? Vulnerabilidad. Con vulnerabilidad. Total. Entonces, pues sí, por eso intentamos como... salir de una forma como mucho más cuidada y también para asegurarnos que las cosas salieron bien, ¿no? Como cómo se sintió el otro, si hubo algo que no le gustó, si algo que le gustó mucho, ¿no? Y en general, pues es como un poco como un principio, es que esperas que la persona con la que jugaste te escriba al día siguiente. Uh-huh. Sobre todo si tú eres como la persona sumisa, ¿no? Pero no tiene que, o sea, es responsabilidad de los dos. Pero una persona dominante generalmente pues le escribe al otro para saber si está bien. Uh-huh. Pues nada, si hubo como alguna práctica de impacto, ¿no? O de dolor, pues si las heridas están bien, ¿no? Porque en general es una práctica que puede generar
¿cómo se dice? Estados de conciencia alterados, como las drogas, y eso quiere decir que también hay un bajón. Entonces también puede generar depresiones. O como esos bajones anímicos, entonces pues eso, hay como que un poco cuidado. Porque luego cuando la gente no sabe, pues se puede asustar mucho como de estarse sintiendo así, ¿no? Pero pues eso, serotonina, hormonas, y luego bajan. Sí, entonces, pues sí es una sensación, una experiencia muy similar a meterse un MDMA o este tipo de drogas como éxtasis, ¿no? Entonces, sí es algo por lo que se aboga, ¿no? Generalmente, pues, no sé, si tú tuvieras una práctica BDSM y no hubo aftercare y me contaras, pues yo me alarmaría, ¿no? Pero sí es algo que no existe en las relaciones vainillas, ¿no? De hecho, incluso como que parece raro como pedirle a alguien que te escriba el día siguiente. Pero ¿por qué no podríamos pedir eso? Pues sí hubo un intercambio de vulnerabilidad, ¿no? Y voy a decir una cosa muy cursi, pero incluso cuando se estuvo en el cuerpo del otro, ¿no? Y que de repente parezca, y no porque no pueda ser algo casual o incluso banal, ¿no? Pero eso, como un cuidado, ¿no? Como casi de, oye, llegaste bien a tu casa, ¿cómo te sientes? No lo sé. Claro, total. Pero creo que también tiene que ver, o sea, por eso luego yo digo que para mí el BDSM lo que tiene de chido es que te da como ciertos principios o valores que impactan en tu vida y que, pues eso, como que priorizas el cuidado o que implica o esas cosas que te pone a pensar, ¿no? Algo que aparentemente es solo sexual. Como dices, el riesgo, ¿no? También. El riesgo. Al final no nada más es el riesgo en el BDSM. No, la vida es el riesgo. La vida es un riesgo. O sea, yo me abrí los pies bailando. Sí. No, jamás pensé que me fuera a abrir los pies bailando con el suelo, ¿no? Por la fricción. Pero es eso, o sea, cualquier cosa, cruzar la calle implica un riesgo, ¿no? Andar en bici en esta ciudad es súper riesgoso. Pero creo que es eso, como que son cosas en las que no pensamos porque parece que no es necesario pensarlas. Total. Pero ya se me olvidó que me habías preguntado. Creo que sí lo que... No, sí lo contestaste totalmente. Del aftercare. Sí. Aplícalo, pídele a la gente. Así de, yo necesito aftercare, necesito una cobija peluda. Ven, tráeme helado. Exacto. ¿No? O sea, necesito helado y brownies. Porque, cuéntanos, Carla, por ejemplo, ¿quién te dio estos brownies? Que aparte hoy nos viene a compartir. A ver, cuéntanos. Sí, me gusta compartir. En realidad, un chico con el que juego, con el que practico BDSM, el martes me dijo, ¿vas a estar en tu casa? Y yo sí. Y luego me dijo, no te vayas, ahí te van unos brownies. Entonces dije, se los tengo que llevar, le tengo que llevar uno a Didi porque tiene todo el sentido y va con el libro. Total. Pero pues eso es parte como de las cosas de un cuidado. Pues de cuidado, de sumisión, de te quiero consentir, ¿no? Porque ahí está, es muy esta cosa de te quiero consentir, te quiero complacer. Y pues sabe que me gustan los brownies, me los mando. ¿Ven? Ya retomando, ya para terminar, entonces, hay otros 2 momentos donde aparece comida. Sí. En esta novela solo hay 3. Ya les dije el primero, que fue con el que iniciamos. Sí, no, yo subrayado aquí, escrito, todo perfecto. El primero fue el que, pues con el que iniciamos y arrancamos el programa. El segundo es en uno de esos momentos también muy especiales de la novela, donde dentro de las prácticas del BDSM, la pareja hace una ceremonia de imposición de collar. O sea, collar literal como... Sí, un collar. Como un collar de perro, ¿no? Un collar de perro. Un collar de perro. Y, Fix, el sumiso, se siente muy... pues muy alegre, muy contento de haber obtenido ese honor de parte de la domina. Y lo escribe en su diario, porque otra de las cosas que están incluidas es la perspectiva de un hombre. De un hombre, no nada más se va a través de todos estos documentos, sino es un hombre al que le gusta ser un sumiso. Que para él también de pronto él dice, bueno, es que aceptarme así pues ha sido un proceso también complejo, y sin embargo me encanta poderlo estar registrando ahora y expresarme, porque es muy raro, ¿no? De pronto tenemos esta idea justo que las mujeres son las que son sumisas siempre y los hombres son los dominantes. Pues no, aquí hay una mujer dominante y hay un hombre sumiso que asumen sus papeles de maneras increíbles, ¿no? O sea, con todo el placer y con todo el gozo.
Y entonces ocurre este momento de imposición del collar y su amiga, que después verán que ya pues tienen ahí problemitas porque pues también es de amistad este libro y de cosas y de, ¿no? O sea, de cómo de pronto... Funas. De funas, ¿no? De funas entre ellas, ¿no? O sea, porque es un ala muy radical, ¿no? Las jinarquistas, que dicen, para nosotras los hombres solo nacieron para servirnos. Literal, o sea, ellas no como, ¿no? Es un ala pues que así lo considera. Pero aún así, bueno, antes de que todo se reviente, de pronto esta Lucrecia les lleva unas semitas de pollo. No sé si recordabas ese pasaje, pero sí. yo lo tuve muy claro. Y el último, cuéntanos, Carla, ya para cerrar pues este programa que ha sido delicioso y ha sido con sus brownies incluidos y que me encanta que sea el último de esta temporada, porque nos deja con una nota muy alta. Pues justo en ese pasaje tú dices que es una parte del diario de Fix, que en realidad es su cumpleaños. Pues justo, bueno, Eva le lleva un pastel y están hablando. Y un pastel de zanahoria. Ah, sí, eso ya se me había olvidado. Un pastel de zanahoria y se sienta en él y le pide que coma pastel de su culo, ¿no? Fíjate que esta es una fantasía común y yo he visto gente del BDSM que lo ha hecho. ¿Ah, ¿no? sí? Sí, como que mi cumpleaños me voy a sentar en un pastel. Recomiendo. Por si un día lo quieres hacer. Me falta y eso, justo pero... hay una chica que es artista que se llama Absenta Pecaminosa. Ella se dice la reina del sploshing. Y el sploshing son estas prácticas con comida que tienen que ver con aplastarse comida. A mí no me gustan, por ejemplo, no me gustan las cosas pegajosas, a menos que sean fluidos. Pero en general no me gustan los juegos con comida. Y eso son sploshing. El sploshing es como que eso, me embarro cosas y juego con chocolate, con leche, con miel, con pastel. Y ella hace unos performances donde se pone pastel en el cuerpo, se sienta y le pide a la gente que coma pastel de su cuerpo para que la busques un día y vayas a comer. ¿Absenta? Absenta Pecaminosa. Es una artista igual de aquí de la Ciudad de México. También es... ahorita la verdad es que no sé si... No tengo asegurado cuáles son sus pronombres, si es ella o ella. Pero bueno, es un artista que está dentro de lo queer y dentro de las disidencias también. Okay. No solo sexuales, ¿no? Y ella hace estas cosas como... Sobre todo con pasteles. Entonces, para voy a echarle un ojito. Pero sí, siento que es una práctica común. Yo tengo la fantasía de un día meterle así la cara entera en pastel a alguien. Ahogarla, sí, era mi momento favorito de los cumpleaños, ya no lo hago, pero eso, como la mordida y hundir. Pero algún día lo haré, algún día le voy a aplastar un pastel a alguien en la cabeza. Muy bien, oye, y sploshing. Pero además algo de que pasa en esta escena que también quiero recordar para retomar un poco el aspecto emotivo, ¿no? De cómo transmitir este tipo de contenidos en ficción y que es algo que me parece increíble de este libro. O sea, ellos han tenido ya un primer desencuentro. O sea, cuando llega esta escena, ellos ya tuvieron un primer desencuentro, que no les voy a decir por qué, para que lo lean, pero tienen sus bronquitas, obviamente, ¿no? Todo muy bien, la imposición del collar del perro, ¿no? Pero pues es que es complejo todo siempre y ya han tenido un primer desencuentro, sobre todo que tiene que ver con lo que ella está queriendo hacer en el monal, ¿no? Dejémosle ahí. Y es la típica reconciliación. O sea, porque es una reconciliación, andan como molestos y entonces ella llega y aparte es el cumpleaños y le trae su pastel de zanahoria y le dice, y él, pues ya me voy a parar por el cuchillito y no sé qué, y ella dice, no. Y ahí, pum, ¿no? O sea, si vas a hacer esto, que tiene porque que ver. Somos kinkies. Entonces. Porque somos muy kinkies tú y yo. Entonces, qué delicia, o sea, qué maravilla. Les invito a que lean y relean Fix de Eva, porque no se agota en una sola lectura. Hay una vasta información de estas dos disciplinas, tanto el BDSM como pues el performance, ¿no? El acto performático. Una revisión muy interesante y personajes, vaya, entrañables como Eva, como Fix, como la hermana, ¿no? O sea, es una novela muy interesante. A mí me deja con
es un personaje que a mí me encanta, no, es un personaje que hace lo que ella quiere. Sí, a veces no le sale tan bien. A veces no le sale tan bien, pero es así. O sea, uno no puede tampoco ir siendo monedita de oro en el mundo. Sí. Lo que rescato mucho de ella es que es fiel a sí misma. Hay mucha curiosidad en ella. Es como si fuera tan fresco para ella todo esto, que tiene un hambre por explorar esto que es nuevo para ella, ¿no? Digo, Fix como que sí se le ve que tiene más experiencia, ¿no? Como que sí, ya sí. tiene más camino. Pero ella es esta voluntad curiosa que quiere hacer todo. Y esos personajes, wow, qué delicia leerlos. Muchas felicidades, Carla. Oye, ¿te puedo decir algo más Por favor. que quería comentar hace rato y se me pasó? Por favor. Sobre el Munal, fíjate que yo siempre pensé como que es un lugar muy inaccesible, ¿no? O sea, sí ha habido algunas cosas de arte contemporáneo, pero es un museo que incluso hace poco hubo como algunos escándalos como de ahí de discriminación. Pero eso, como que es medio inaccesible, ¿no? Y que te vigilan y que no más que chicle y que como que todo es muy solemne. Y entonces dije, es que creo que la única manera de entrar a ese museo es con la literatura, ¿no? O sea, jamás voy a poder hacer una obra ahí, o por lo menos no una obra si quisiera hacer algo así, ¿no? Entonces lo voy a escribir. Y eso, o sea, pienso que también es una manera de producir obra como especulativa, ficcional, a partir de la literatura, ¿no? Una obra que solo existe en el libro, que es blanco, aparte como un museo. Wow, qué bello, qué interesante. Sí, es cierto. O sea, siento que ahora hay una expo, no sé si recuerdas que ahorita está Saturno o algo así, el Saturno, No he ido ya hace mucho. Me sorprendió mucho un poco porque justo tuve como esa sensación de que se abrió un poquito el museo como a piezas de arte más justo contemporáneo y así a partir de estas artes adivinatorias y el ocultismo, que son temas también un poco raros, tabús, ¿no? Como polémicos. Y tuve esa sensación ahorita que describes como, sí, está cerrado el museo y es como si lo hubieras penetrado de alguna forma con esta pieza, ¿no? Entonces, imaginemos ahora que vayamos al Munal que ahí está esa mesa humana, porque es como una mesita humana que está sosteniendo una escultura de resina. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Estoy muy feliz, me encantaron tus preguntas. Me encanta platicar contigo, con gente tan brillante como tú. Y yo le agradezco a Sara también por estos 11 programas que constituyeron la segunda temporada de Se Acabó el Pastel. Ya llevamos 24. Y ¡Esa! Qué cosa. Ven a comer brownies, Sara. Sí, bueno, por favor. Ya, de hecho, miren, celebremos ya como el final de temporada. Tú lo estabas usando como micrófono. Ya sí, bueno, entonces Creo que ahí. Sara pues es quien está a cargo de nuestros controles a lo largo de este tiempo. Sí, está muy bueno. Está bien bueno. Gracias, tú sabes quién. Nos vemos en enero. Disfruten sus vacaciones de fin de año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Yo soy Didi Gutiérrez y nos vemos porque hoy se acabó el pastel. El pastel se nos acabó por hoy. Gracias por saborear estas páginas con nosotras. Nuestra defensora de los postres, Didi Gutiérrez, te espera en la siguiente emisión. Se acabó el pastel.